Sí, no sé si hacer el acento inglés, pero no soy inglés, soy de Barcelona. Y a mí me ha tocado un poco un marrón de preguntar, de explicar algo un poco diferente, de hacer un poco una ida de olla, pero es mi ida de olla, así que os lo voy a explicar. Y empiezo con una pregunta muy simple, la pregunta de qué es la esquizofrenia. Hemos estado debatiendo todo este rato. Y yo doy clases en soy profesor titular, doy clases de esquizofrenia, de psiquiatría a los estudiantes de Cambridge, y les cuento la historia que todos sabemos, que si son delirios, que si son alucinaciones, que si son trastornos de desorientación, etc. Toda esa historieta que se las cuento, evidentemente, por eso nos dice el CIE-10, nos dice el DSM, que tenemos que explicar. El problema es que al día siguiente voy a la clínica de clozapina, donde tengo mis pacientes. Tengo mis 200 pacientes de clozapina, que son míos y los veo todas las semanas. Y ahí no veo eso. Allí, de hecho, intentar encontrar el delirio, la alucinación, encontrar los síntomas psicóticos, hace falta rascar las historias clínicas, porque hace años que mis pacientes lo tienen, pero no funcionan, ¿verdad? Todos sabemos eso, ¿verdad? Siguen sin funcionar, siguen sin salir adelante, siguen sin ser capaces de integrarse, siguen sin ser capaces de meterse. Y peor aún, se mueren. Mis pacientes se mueren. Yo llego a la clínica, y un día estoy ahí y se han muerto. Y me dice, oye, fulanito se ha muerto y no sabes, no te lo esperabas para nada, has acabado para eso. Por eso, una de las ideas que hemos estado desarrollando es un poco de dónde viene todo esto. Hay que reconceptualizar lo que estamos pensando en la esquizofrenia, ¿no? Dejarlo un poquito más allá de esa nuclearidad que estamos hablando todo el tiempo y quizá darle una visión un poco más amplia del concepto de esquizofrenia. Quizá antes de empezar a hablar de lo que hemos hecho, hace falta un poco retrotraerse hasta dónde hemos llegado, cómo hemos llegado a este concepto de esquizofrenia que tenemos en estos momentos. Y uno puede empezar en la visión más romántica de la época medieval, donde teníamos a la esquizofrenia como esos chamanes o esos bufones que eran venerados y respetados, y que, bueno, hay un libro, el típico libro de Erasmo de Rotterdam, hablando del elogio a la locura, ¿no? Como esas personas que hay que escuchar. Mentira, eso no era así, ni por chul. Son los cuadros de Goya, los cuadros que vemos los pacientes atados en unos centros horrorosos, donde estaban hacinados, donde nadie se hacía caso, donde estaban literalmente encadenados a las paredes, y donde no tenían ninguna esperanza y ninguna capacidad para salir. Esa es la verdadera esquizofrenia, la verdadera trastorno mental que hemos visto durante cientos de años. Hay un paso adelante, que es la Revolución Francesa. El momento en que Pinel, pero no solo Pinel, sino eso es muy interesante, porque no es solo el psiquiatra Pinel, sino Escusier y su mujer Julien, porque el francés es muy malo, donde quedan los superintendentes del centro, que deciden desencadenar, ¿no? Y el contexto de esos son personas que hay que desencadenar, que hay que tratar, y que el mensaje fundamental es que ya no son degeneraciones, sino que es una enfermedad, es una persona enferma. Ese es el primer paso que realmente cambia el pronóstico de la esquizofrenia. Más allá, lo que tenemos es el siguiente paso, que es el de Kraepelin, que ya hemos hablado antes, el de Breuer, esa idea de una enfermedad, sobre todo la kraepeliniana, una enfermedad que es de largo plazo, una enfermedad que deteriora, una demencia precoz que a largo plazo empeora a las personas. Eso es Kraepelin, es Breuer, es todo lo que ocurre a principios del siglo XX. Lo que tenemos es una enfermedad que por fin va cambiando, esa degeneración del alma casi, a esa enfermedad de la persona, a ese cerebro, una enfermedad del cerebro. Quizá yo no tengo tanta pasión como tenía Lieberman en lo que pasó a mediados del siglo XX, ¿no? Me parece muy bien la parte de lo que se dice en Santán, que no sé por qué siempre pasa todo en París, la idea de encontrar la clorpromazina y encontrar la clorpromazina, creo que tuvo un efecto secundario. Es que se dejó la psicología, se dejó quizá el pronóstico a largo plazo, y nos focalizamos en un concepto de esquizofrenia muy centrado en la psicosis. Es lo que dicen los americanos: si tienes un martillo, todos son clavos. Pues si ahora tenemos un antipsicótico, vamos a hacer todo el concepto de esquizofrenia, se reduce al antipsicótico. Y en ese mismo momento nos viene, pues, el concepto del mayo del 68, la contestación y la revolución y la sensación de que la psiquiatría de hecho no existe, de que somos banda de cabrones, que estamos poniendo a la gente en contra de su voluntad en el hospital, y que de hecho somos casi agentes de la autoridad, que es el germen de la antipsiquiatría.
A mí por ese momento de la historia no me acaba de convencer realmente, como decía Lieberman, a mí no me parece que sea algo tan bueno para recordar. Pero sí que nos da una idea de que el concepto de esquizofrenia siempre está como reflejando los cambios sociales. Siempre hay un momento en que lo que pensamos de la esquizofrenia no solo tiene desde la parte médica, sino siempre refleja, ¿no? Desde la Revolución Francesa, desde el mayo del 68, o la sistemática alemana de cómo seguirlos a largo plazo. Y de hecho, los últimos conceptos que vemos de esquizofrenia, el más actual que tenemos ahora, viene de eso. Las ideas de Weinberger y de Murray sobre el neurodesarrollo están, de hecho, ancladas en todas las que son las teorías de los años 70 del inicio de la enfermedad, los orígenes intrafetales de la enfermedad. No solo están desarrollados en esquizofrenia, sino mucho antes. Barker y Hayes lo que hablan es la sensación de cómo los trastornos intrauterinos, los problemas intrauterinos, se desarrollarán más adelante en forma de diabetes, síndrome metabólico, etc. Por eso a mí me parece siempre que la historia esta de Weinberger y Murray, quizá esa idea de que estuvo muy bien de meter la cabeza del cerebro, quizá le faltó una vuelta más de tuerca, una forma un poquito más grande de entender que los orígenes intrauterinos es poco probable que solo afecten al cerebro y no afecten a otras cosas. De hecho, ya sabemos, el bajo peso al nacer no es solo un factor de riesgo para desarrollar esquizofrenia, es el mismo factor de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares, diabetes o otras muchas enfermedades. Tiene más sentido pensar que es algo global y que engloba todo. Y allá por el 2005 empezamos con Kirkpatrick, que no sé si lo conocéis, pero es un tipo que estaba en Maryland, pues empezamos a trabajar con la idea esa de la diabetes como factor de riesgo. Como hacer un factor de riesgo, quizá tiene el mismo problema, ¿no? Empezamos a mirar la diabetes a los pacientes con esquizofrenia. Y en primer episodio psicótico, antes del tratamiento, ahí en urgencias al clínico, reclutando pacientes, haciendo cosas. Y sí que vimos, el 20-30% más o menos tenía la idea de que tienen diabetes o prediabetes antes de medicación, ¿no? Hay una predisposición que ya está colocada ahí en ese momento. Lo que no teníamos era una idea un poco más cómo englobarlo eso, cómo ponerlo, de dónde podía salir todo eso. Y hay un momento, y es curioso, porque lo hablamos antes un poco, la idea es de que hay momentos en que sale la cosa. Yo tengo el momento en que nuestra idea salió, el momento, el lugar, el día, lo tengo perfectamente recogido. Vino Kirkpatrick a dar una charla al clínico de Barcelona. Estamos preparando las diapositivas. Y mientras estábamos preparando las diapositivas, pasó por ahí Miguel Bernardo, en ese momento el jefe de sección, el jefe de esquizofrenia. Y casi sin decir nada, casi sin pensar mucho, o a lo mejor lo pensó mucho, pero casi sin pensar demasiado, soltó una frase que cambió, nos dijo: estos pacientes de esquizofrenia siempre se han muerto antes tuberculosis, ahora es el síndrome metabólico, pero siempre se han muerto antes. Y eso nos despertó una idea ahí, es decir, simplificándolo mucho y haciéndolo muy, muy sencillo. Quizá no es que se mueran antes, quizás es que son más viejos. Lo voy a volver a explicar. No es que a lo mejor no es que se mueran 20 años antes que el resto, sí, quizás su cuerpo ya es 20 años más viejo. Y esa es una idea que le hemos llamado como la teoría del envejecimiento prematuro. La idea de que el paciente con esquizofrenia tiene un cuerpo un poco más viejo. La teoría, tiene un toque de krapeliniano, de demencia precoz, ¿no? Pues no solo pensar en el cerebro, sino la idea es sacar la enfermedad no solo del cerebro, es decir, lo que hemos pasado del alma a la enfermedad, al cerebro, sino pasarla a todo el cuerpo. Y eso es lo que empezamos a trabajar en el 2005, primero con Kirkpatrick, la idea de envejecimiento precoz, y después más tarde se añadió obviamente García Rizo, con el que hemos estado haciendo un triunvirato de estudios de todas estas cosas. La idea empezamos a desarrollar viendo las alteraciones a nivel de la arteriosclerosis, y la vimos que estaba antes, los pacientes que esquizofrenia antes del tratamiento, la idea de prediabetes que tenían antes del tratamiento, y sobre todo una cosa que vamos a poner la medalla más o menos de que fuimos los primeros en mirar, que es la longitud de los telómeros. Esa parte, el final del cromosoma, que se acorta a medida que hay mitosis, y que es una forma un proxy del envejecimiento. Los pacientes de esquizofrenia, antes del tratamiento, tenían unos telómeros más cortos, significativamente más cortos que los pacientes de esquizofrenia. Y toda esta idea
que los pacientes se mueren antes. Por ejemplo, hay un estudio que a mí me encanta, que es del 2011, pacientes en Etiopía, perdón, me sale en inglés, en Etiopía, pacientes de esquizofrenia. Se mueren antes. Los pacientes de esquizofrenia tienen una mortalidad muy elevada, pero estoy seguro que no pensaréis que se están muriendo de síndrome metabólico neurótico. No están muriendo de enfermedades cardiovasculares, pero se mueren exactamente de lo mismo que se muere la gente en Etiopía. Se mueren de malaria, se mueren de tuberculosis, se mueren de desnutrición, pero se siguen muriendo 20 o 30 años antes de estas personas. Hay una fragilidad que es global, una fragilidad que se encuentra en toda parte del cuerpo de esas personas. Y esa idea que se nos escogió en ese momento, realmente ha cogido. Y publicamos un artículo, una idea, una perspectiva, y decimos, esto puede ser. Y el otro día lo revisamos, porque cuando hacemos revisión sistemática, hay 300 papers de gente que ha ido estudiando diferentes cosas, ¿no? Y no solo tenemos los diferentes estudios que se han hecho de asociaciones epidemiológicas, que sabemos con diabetes y con otras enfermedades que están asociadas a la edad, pero se dan ante los pacientes de esquizofrenia. También tenemos alteraciones cognitivas, que son propias de la enfermedad y que también están relacionadas con la edad. Por ejemplo, pues el envejecimiento mental, el envejecimiento de procesamiento, es típico también del envejecimiento, simplemente se da un poco antes. A mí, de todas maneras, estos datos son siempre cosas que no me acaban de convencer, porque siempre hay más confusión en todo esto, pero hay 3 marcadores biológicos que son mucho más potentes. Uno es el brain age, que lo he aprendido hace 4 días, pero que es una forma más o menos objetiva en la que se puede cuantificar la edad cerebral y compararla con la edad cronológica. Entonces tienes esa comparación entre la edad cerebral y la edad cronológica. Los pacientes de esquizofrenia tienen un cerebro mucho más viejo, algo más viejo que los controles sanos. Y si vas a teorías más moleculares, lo que tenemos es que hay dos marcadores, los telómeros, que se han hecho toneladas de papers acerca de los telómeros, también con 2.000 pacientes, siguen viendo que antes del tratamiento ya hay un acortamiento de los telómeros, ese marcador biológico. Y otro marcador biológico que hay es la metilación del DNA. Es también, a medida que van pasando los años, se os van metilando el DNA. Y hay una cosa que se llama los relojes biológicos, los relojes del DNA o los relojes epigenéticos. Estos marcadores epigenéticos también están aumentados en los pacientes de esquizofrenia. Ya lo hemos encontrado. Ya está todo hecho. No es verdad. Aunque me gustaría pensar que lo hemos conseguido y que todo está muy claro, ahí faltan muchas cosas. Pero lo que también hemos visto es que no es más de 3-5 años. La diferencia que estamos encontrando, sobre todo en primeros episodios psicóticos, ese envejecimiento físico no se da al principio, no explica los 20 años de enfermedad, los 20 años de reducción de la vida de los pacientes, explican no más de 3-5 años. Hay muchos otros factores que ya hemos hablado hoy, factores relacionados con el complemento terapéutico, factores relacionados con la calidad de vida, factores relacionados con encontrarse y integrarse con la sociedad, factores relacionados con la salud física del paciente, que seguramente lo que sí que tenemos es una visión de un paciente con una constitución física mucho más frágil, no solo cerebral, sino de todo el cuerpo, y que será expuesta a mayores noches. Seguramente una persona que va a necesitar mucho más ayuda durante mucho más tiempo. Medicación y no medicación y un programa mucho más integral que es el que ha encontrado. Quizás sí que me gustaría dar un pequeño toque de optimismo. Yo creo que la palabra que decía ahí Lieberman antes hablaba de que no hay recuperación, de que no hay regeneración. Yo no lo veo tan claro, no lo hay, es verdad. Pero yo diría que si en algún sitio hay dinero y se está haciendo cosas en trabajo, es en todas las terapias anti-envejecimiento y anti-aging. Yo sospecho que a lo mejor con un poquito de suerte vamos a dar alguna sorpresa algún día de estos y podemos dar algún tipo de tratamiento algo diferente a nuestros pacientes para que mejore la calidad de vida y el funcionamiento. Y esa es mi idea. Muchas gracias.